Bien, estimados estudiantes, en esta semana de clase, en la clase de Ingeniería Económica, vamos a ver lo que es la unidad número 3, Matemática Financiera. Vamos a ver la parte, como siempre, de la interés compuesto, y en esta ocasión vamos a trabajar lo que son las anualidades. Dentro de esta vamos a trabajar lo que es la anualidad ordinaria y la anualidad anticipada. En lo que corresponde a las anualidades, la podemos definir como una sucesión de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan en periodos iguales. Las anualidades en sí, como se dice ahí, es un concepto, una sucesión de pagos generalmente iguales del mismo monto que se realiza a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto. Aquí cuando hablamos de anualidades, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos datos importantes. Uno de ellos es la renta, que es el valor de cada pago periódico. El otro es el intervalo de pago, es decir, el tiempo que hay entre dos pagos sucesivos. Y el plazo de la anualidad, que es el tiempo entre las fechas inicial y terminal. Los bancos como tal manejan programas para que uno pueda saber cuál es la renta o la mensualidad que uno paga. Entonces, por ejemplo, los bancos ya manejan un sistema donde uno solo mete el dato, qué es lo que quieres prestar, a cuánto tiempo. Obviamente la tasa de interés normalmente el banco la dice, y en cuanto a eso te da una cuota aproximada. Esto se hace bajo una, una fórmula de anualidad. ¿Ya? Hay otros bancos, por ejemplo esta, igual, ¿verdad? Ahí vos vas poniendo el valor de lo que vas a prestar, el tiempo, y se establece la tasa de interés y se establece un pago, ¿verdad? En este caso sería la renta. Entonces, las diferentes instituciones bancarias manejan programas distintos, mas sin embargo, en común tienen de que ocupan fórmulas similares. Dentro de las anualidades, nosotros vamos a clasificar las anualidades según diferentes aspectos. En el caso de esta, según las fechas inicial y terminal, vamos a tener dos tipos, la anualidad cierta y las anualidades eventuales. La anualidad cierta me dice que son aquellas anualidades cuya fecha inicial y terminal se conocen por estar estipuladas en forma concreta. En el caso de las anualidades eventuales, esta me dice que son aquellas en las que el primer pago o el último, es decir, la fecha inicial y final, dependen de algún suceso previsible, pero cuya fecha de realización no puede fijarse. En el caso de las anualidades eventuales, esta establece, por ejemplo, un seguro de vida, donde yo voy pagando mensual una cantidad, pero obviamente la vida es algo que nosotros no la tenemos establecida, y entonces puede que yo empiece hoy, pero no sé cuánto tiempo va a durar mi vida como para terminarlo en algún momento. Entonces por eso se le llama anualidad eventual, porque hay un momento en que nosotros no podemos determinar, ni podemos manejar, ni controlar, que puede terminarse esa fecha. También tenemos otro tipo que son según los pagos, la anualidad anticipada. Esta se dice que se da cuando los pagos o las rentas se realizan al comienzo de cada periodo. Normalmente este tipo de anualidad anticipada es la que nosotros hacemos, por ejemplo, en los pagos de los colegios, o bien ustedes en la universidad, que les dicen los primeros 10 días de cada mes se paga la mensualidad. Tal vez el mes de septiembre no se ha cumplido, pero ya los primeros días yo tengo que pagar ese mes, ¿verdad? Y tenemos lo que se conoce como la anualidad ordinaria o vencida, que es cuando los pagos se realizan al final de cada periodo. Esta es típica de los préstamos bancarios, donde yo digo el 5 de enero hago un préstamo y mi primer cuota, mi primer pago es el 5 de febrero, es decir, hasta que se cumple el mes completo. De acuerdo con la primera renta, nosotros tenemos algo que se conoce como la anualidad inmediata, que me dice que es cuando los pagos se hacen desde el primer periodo. Normalmente esta anualidad inmediata es lo que nosotros tal vez podemos determinar como la prima, ¿verdad? O el enganche, que a veces nos piden como algo inmediato. O por ejemplo cuando se hacen alquileres de viviendas o de módulos, el dueño te dice, necesito que me des un mes adelantado, ¿verdad? Como depósito. Ya, entonces esa es una anualidad inmediata. Y tenemos lo que se conoce como la anualidad diferida. Me dice que es cuando el primer pago no se realiza en el primer periodo, sino después. Este tipo de anualidad es típica de esas promociones que te dicen, compra hoy y paga hasta enero del otro año. Entonces, vos decís, me van a regalar varios meses. No se regalan de hecho. Vamos a ver que eso no es así. Sin embargo, ese es el nombre que se le da. Cuando ese primer pago se da, no necesariamente en el primer momento, sino después.
También tenemos lo que se conoce según los intervalos de pago, lo que es la anualidad simple. Esta se da cuando los pagos se realizan en la misma fecha en que se capitalizan los intereses y coinciden las frecuencias de pago y de conversión de interés. Normalmente esta es aquella anualidad donde el interés corresponde al pago. Si el interés es nominal mensual, el pago es mensual. Si el interés es nominal semestral, el pago es semestral. Caso contrario, la anualidad general o caso general también se le conoce, se da cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes de los intervalos de pago. ¿Qué significa? Que tal vez mi interés es nominal mensual, pero mis pagos son semestrales. Entonces ahí hay una discrepancia entre estos dos términos. Por ende, cuando se trabaja con este tipo de anualidad, se hacen conversiones. Nosotros vamos a ver en esta ocasión lo que es la anualidad ordinaria, ya dijimos, o vencida, ¿verdad? Es aquella cantidad de dinero que con sus intereses compuestos en el tiempo de la anualidad dará un monto equivalente al monto de la anualidad. Nosotros en este tipo de anualidad vamos a trabajar con dos fórmulas, la fórmula del capital y la fórmula del monto. En el caso, el nuevo dato prácticamente acá es el dato R, de que es la renta, es decir, el pago que yo voy a hacer cada momento. Y si se fijan, las fórmulas son distintas. Si yo quiero encontrar monto, tiene una fórmula. Si yo quiero encontrar capital, tiene otra fórmula. Y en lo que corresponde a la anualidad anticipada, esta es la fórmula de ella. Son fórmulas muy similares, cierto, algunos cambios, como podemos observar acá. Y siempre el nuevo dato como es la renta. Y de la misma forma hay dos fórmulas, ¿verdad? Una para el capital y una para el monto según lo que se me solicite.